Hola, mi nombre es Juan Carlos y en este video les voy a hablar sobre el problema de la parada y el teorema de Turing. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado la forma de facilitar los cálculos. Desde la antigüedad, a través del ábaco, las personas eran capaces de realizar operaciones básicas. Luego de la invención de la máquina de contar y posteriormente de la computadora, el ser humano prácticamente no realiza cálculos manualmente. Sin embargo, la computadora no es solamente un dispositivo de cálculo, es una herramienta que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas. Ya sea desde el teléfono, la tablet o la computadora, pasamos casi todo el día pegados a la pantalla de nuestros dispositivos, ya sea trabajando, estudiando o por entretenimiento. Pero, ¿alguno de ustedes se ha preguntado cómo fue que se creó la computadora? Aunque fue un proceso de muchos años y con el aporte de muchas personas, uno de los considerados pioneros en la computación fue Alan Turing, ya que fue uno de los primeros en vislumbrar el poder de las computadoras. Alan Turing creó la máquina de Turing, que es un dispositivo hipotético con capacidades similares a las de un ordenador actual y uno de los elementos fundamentales de la teoría de la computación. Su genialidad también se manifestó durante la Segunda Guerra Mundial con el descifrado de los códigos alemanes de Enigma, lo que permitió a los países aliados acortar la guerra. Esta idea fue precisamente la que permitió dar tras la Segunda Guerra Mundial un salto cualitativo en el diseño de los ordenadores. Hasta entonces, en los primeros ordenadores y otras máquinas de calcular, cada operación aritmética tenía asignado su propio circuito. Por ejemplo, la suma era efectuada por un circuito distinto del de que realizaba la división. Gracias a Turing, los circuitos, es decir, el hardware, fueron sustituidos por código, que es lo que ahora conocemos como el software, que realiza la misma tarea. Esta sustitución facilitó el diseño de los ordenadores, reduciéndolos tanto su tamaño como, como en su costo de producción. Entonces, la máquina de Turing que les hablaba es esta, bueno, una imagen, eh, consistía en una cinta muy larga que contenía finita cantidad de celdas y este aparatito que ven aquí, esta maquinita, lo que hacía era leer lo que había en cada cinta y también podía borrar o escribir un nuevo símbolo a conveniencia. Esta máquina disponía de instrucciones que determinaban lo que se hace a partir de su estado interno y el símbolo en el que se encuentra la cinta. Se podía cambiar el estado interno, cambiar el símbolo de las celdas, seguir adelante, hacia atrás o parar. Ahora, para retomar sobre el teorema de el problema de la parada, perdón, en 1928, el matemático David Hilbert presentó como reto a sus colegas tres proposiciones de gran generalidad sobre las matemáticas. El tercero de ellos menciona que las matemáticas eran decidibles, es decir, todo problema matemático podía decidirse por un sí o por un no. Este fue el conocido problema de la decisión. Pero en 1936, Turing demuestra que esta tercera proposición es falsa, es decir, que no existe algoritmo alguno para resolver el problema de la decisión y la esperanza de resolver problemas matemáticos de una vez era inconsistible. Entonces, creando el problema de la parada, ¿en qué consistía? Para ponerlo en palabras más sencillas, entonces, básicamente responde a la pregunta: ¿se puede escribir un programa que determine que un programa cualquiera termine o se ejecute sin fin? Y para entender un poco más esto, les traje dos ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos este programa. Esto lo que va a hacer nada más es imprimir hola mundo. Por otro lado, si tenemos este programa que está constituido por este ciclo, si lo ejecutamos, se va a imprimir muchas veces, bueno, de hecho, infinita cantidad de veces este hola mundo porque la condición nunca cambia, pero el hecho es que este programa nunca va a terminar. Entonces, lo que Alan Turing demostró en 1936 es que no existe un programa que pueda decirnos, ah, no, este sí termina, este programa sí termina, o este programa no, este programa va a seguir hasta el infinito. No existe ese programa. Y eso es lo que responde el problema de la parada. ¿Cómo demostrar que no existe ese programa? Bueno, haciéndolo por contradicción. Entonces, supongamos que sí existe un programa que nos pueda decir que otro programa termine o se ejecute sin fin. Entonces, yo aquí lo llamé terminar. Entonces, cuando se le ingresa
un programa que llamé a, cuando se le ingresa un programa, entonces él va a retornar verdadero si el programa A termina o falso si el programa A no termina. Ahora, vamos a hacer esta otro programa que lo llamé negación, que consiste en, eh, bueno, a él se le va a ingresar, al igual que este, un programa. Entonces, si a la hora de evaluar el programa en terminar, o sea, este que está aquí, y si devuelve un verdadero, entonces se va a ejecutar este código que está acá, bueno, esta parte del programa. eh, y aquí lo que va a hacer es entrar en un ciclo infinito, entonces el programa no va a terminar. Y si lo que retorna de evaluar programa en terminar es falso, entonces esto no se va a ejecutar y vamos a entrar a este else y el programa va a terminar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hizo Turing? En negación, como podíamos evaluar cualquier programa, entonces en negación evaluó el programa negación. Eh, Suena un poco raro, pero vamos a entenderlo. Entonces, lo que hizo fue después hacer dos casos. Entonces, en el programa negación, como se podía evaluar cualquier programa, entonces él ahí mete, por decirlo así, a la programa negación. Entonces, supongamos primero que este programa que yo estoy metiendo, negación, no termina. Entonces, a la hora de ingresar negación acá, entonces primero lo que vamos a hacer es evaluar negación en el programa terminar. Entonces, que era este que está acá, como negación no termina, entonces como no termina, entonces esto nos va a retornar un falso. Como falso no es igual a verdadero, entonces esto no se va a ejecutar, entonces caeríamos al else y entonces llegaríamos al fin del programa. Es decir, que negación termina. Pero ojo, negación termina y habíamos supuesto que negación no termina, entonces ahí tenemos una contradicción. ¿Qué pasa en el otro caso? Supongamos que negación sí termina. Entonces, a la hora de evaluar negación en terminar, entonces retomamos esto. Entonces, si evaluamos negación en terminar, entonces como negación sí termina, entonces nos va a devolver un true, nos va a devolver este true y como verdadero es igual a verdadero, entonces esta parte se va a ejecutar y aquí va a entrar en un ciclo que no tiene fin, entonces negación no termina. Pero ojo, negación no termina porque aquí entramos en un ciclo infinito, entonces, pero habíamos supuesto que negación sí termina, entonces ahí tenemos una contradicción, entonces más o menos esta es la idea de la demostración, entonces como llegamos a una contradicción, lo que suponimos al inicio es falso, entonces no existe un programa que nos pueda decir que otro programa termine o no termine o entre en un ciclo infinito. Ahora, para hablarles del teorema de Turing, en su trabajo de 1936 demostró que hay máquinas de Turing de propósito general que pueden calcular lo que cualquier otra máquina de Turing. Eso se realiza mediante la codificación de la función de la máquina de propósito especial como instrucción de la otra máquina, es decir, programándola. Esto se conoce como el teorema de Turing. Estas son las máquinas universales de Turing. La idea de estas máquinas concretas se puede universalizar en una máquina, es